Esto es Círculo Café, un podcast de comunidad, creatividad y cultura. Bueno, bienvenidos. Este es el primer episodio de un nuevo proyecto. Aquí tengo un gran amigo de invitado. Pero primero, es que estoy muy emocionado y estamos tomando café, entonces ya me alteré. Bienvenidos a Círculo Café. En realidad este es un podcast que yo soy periodista, pero me gusta el café, me gusta el chocolate, me gusta la historia, hago un montón de cosas, entonces creo que esto es un podcast para reunir un poco y conversar con gente que admiro, que respeto, que comparto, que no comparto cosas. Y este primer episodio lo que vamos a hablar un poco es de la historia del café o antes del café en Costa Rica. Y aquí está mi primer invitado, un tocayo, Manuel Antonio Rojas. Él es bachiller en historia y máster en gestión educativa. Entonces, bienvenido a este primer episodio y lo voy a estrangular con montones de preguntas. No, mentiras. Quiero que este sea como un podcast un poco más relajado donde hablemos libremente sobre, en este caso, historia. Entonces, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a estas ocurrencias mías. Toño, un placer y estar por acá y además de eso ser el primer invitado, no es un honor ser el primer invitado a su podcast, que definitivamente siempre es bueno hablar de historia y sobre todo es bueno hablar de algo que a todos nos coloca acá, que es el café, que de hecho estamos con un café buenísimo. Es de la región central de Buenavista y la finca se llama Abra. Es un Java anaeróbico, si no me equivoco. Pero buenísimo, delicioso. Y yo también quería enviar un saludo. Nos van a escuchar. Bueno, esta amiga es de Zimbabue, pero vive en Roma. Y desde hace semanas me está insistiendo que cuando va a salir el podcast. Entonces, un saludo a Matilda Melapela. No es Melapela, es Malapela. Nosotros la molestamos así. Un saludo a Matilda que nos va a escuchar. Pero empecemos en este primer podcast. Yo estaba buscando en un libro que, por cierto, Manuel me recomendó. Hay varias citas en ese mismo libro para explicar un poco cómo era Costa Rica antes de la colonia y en la colonia. Entonces, por ejemplo, Diego de la Haya Fernández, que fue gobernador, en 1719 dijo algo que a mí me llamó pero poderosamente la atención, que dice: Costa Rica es la región la más pobre y miserable de toda América. Tomás de Acosta, que también fue gobernador, dijo: ninguna provincia está más indigente en toda la monarquía. Y Perafán de Rivera, un poquito antes, dijo: no había ni siquiera herramientas para producir. Entonces creo que eso es algo que la gente, digamos, yo ahora que me estoy metiendo un poquito más, leyendo un poquito de historia por una cuestión de un tour que estoy haciendo, creo que la gente no dimensiona y como que no entiende el grado de pobreza que tenía el país. Entonces esa era como la pregunta con la que quería arrancar, era que si nos podía explicar una forma de cómo era la situación del provincia, porque en ese momento ya apenas éramos parte o sea, era la provincia más alejada del casi que del reino español, por decirlo de alguna forma. Tal vez la más alejada, no tanto, la más alejada estaba al sur de América, pero sí definitivamente la más alejada de la Capitanía General de Guatemala. A pesar de que la Capitanía General de Guatemala abarcaba, o sea, pertenecía al Reino de España y era una interconexión, ¿verdad? Es decir, estábamos conectados con Guatemala, lo que se producía se iba para Guatemala, nuestras órdenes venían de Guatemala, pertenecimos mucho tiempo a León, ¿verdad? Había gobernador, pero también estaba León, que además tenía universidad. Era muy interesante ver cómo, a pesar de estar en esa interconexión con el reino español, o sea, por decirlo así, con nuestros superiores jerárquicos en Guatemala, en Nicaragua,
en España, en el Virreinato de México, etc. También mucha comunicación con el sur, ¿verdad? Pero ya desde tiempos prehispánicos, ¿verdad? Con tráfico de jade. Bueno, el jade aquí no existe. O sea, el jade que se ha encontrado aquí, que es demasiado, era por vía comercial, la zona mesoamericana. Entonces es interesante ver cómo, a pesar de que estábamos integrados a esa red de comercio español, éramos la provincia más pobre y más alejada. Y todos se quejan, todos los gobernadores se quejan. Se sabe que muchas de las herramientas de agricultura provenían de las idas a Matina, y se las compraban muchas veces a piratas, ¿verdad? O sea, no solamente venían a esclavizar a la gente que eran esclavos, que estaban en Matina, que había además un puesto ahí, ¿verdad?, de avanzada de los españoles, donde hay montones de casos judiciales de zambos misquitos que toman, que tratan de ingresar a Matina, a robar, a esclavizar a los que estaban ahí, porque hay una migración africana antes de la migración afrodescendiente, ¿verdad? Que eso es algo muy olvidado. Aquí habían esclavos, y no eran esclavos afroamericanos o afrocaribeños, eran esclavos africanos, y mandados a esas plantaciones de Matina. Entraban los misquitos, piratas, los tomaban, se los llevaban, se robaban cosecha, entonces había un fuerte ahí. Pero también se iba a comerciar. Entonces también se iba a comerciar, y por ejemplo en los textos de la colonia, bueno, en los testamentos de la colonia, uno encuentra que padres heredan a sus hijos un sacho, una cruceta, que es una espada cortita, que también se usaba para defensa, pero también se usaba para trabajar, asadones, heredar, por ejemplo, lo que le llamaríamos hoy un pantalón, ellos le llamaban calzón. Heredo a mi hijo legítimo tal, mi calzón tal, heredo tal, o sea, hasta la ropa era realmente escasa y era valioso heredar todo eso. Y lo de metal, que usted le heredaran una cruceta, era un lujo, ¿verdad? Porque era muy, muy escaso. Y sí, éramos realmente la provincia más alejada. Hay unas cuestiones del siglo XVIII, para que nos entienda la gente. Cuando hablamos del siglo XVIII estamos hablando del 1700, cuando pasaban las recuas de mulas que venían de Panamá e iban para Guatemala. Y siempre, y ahí eso está documentado en un libro muy bueno, que se me olvidó el autor del nombre, pero está en la colección de libros de historia de Costa Rica de la UCR, los libros azules. Recoge muy bien las quejas de los que venían en las recuas de mulas, diciendo que las mulas se les ponían flacas en Costa Rica porque los pastos eran malísimos. Iban mejorando hasta que ya iban por la zona que hoy le conocemos como Guanacaste. Ya mejoraba porque ya era zona ganadera, ya era una zona de mejores pastos, pero cuando pasaban por el Valle Central, primero el terreno quebradísimo, difícil, un clima difícil, caminos difíciles y un pasto pésimo. Pero devolvámonos un poquito, porque yo le tengo otra pregunta que me pareció muy curioso. Bueno, me atrevo a decir, y corríjame si estoy equivocado, que todas estas condiciones que estaba explicando, y otras condiciones también geográficas y climatológicas, hicieron que la fundación de Cartago, digamos, la colonización de Costa Rica fuera muy tardía. 1560. Pero lo que estaba leyendo es que primero se fundó Villa Bruselas en el Pacífico, cerca donde ahora está Nicoya. Sí, de hecho hay unos documentos en que se está tratando de ver si primero se empieza por el Pacífico, por el lado de lo que hoy llamaríamos Nicoya, Guanacaste, ¿verdad? Donde incluso 520, si no me equivoco, 24, sí. Llega un barco con esclavos. Y hubo en algún momento de ese periodo muy temprano de
de la conquista a Costa Rica, bueno, lo que hoy llamamos Costa Rica, de tratar de formar ahí un astillero. Esto lo recogió muy bien Claudia Quirós, y doña Claudia Quirós, que en paz descanse, una gran historiadora, y todo lo que ella, la pregunta que ella se hacía es, bueno, si hubieran hecho un astillero ahí, la historia de este país hubiera sido otra. Diferente, sí. Sí, porque un astillero realmente hubiese sido un punto de llegada muy fuerte para reparaciones de barcos, con el problema de que Europa nos quedaba al otro lado. Ese siempre fue el asunto, ¿verdad? Europa nos quedó del lado difícil, digamos, un lado caribeño con un clima más bravo, con costas más difíciles, y por supuesto la resistencia de los pueblos originarios, que siempre fue fuerte. Y Manuel, yo tenía otra pregunta, que se habla que el cacao se empezó a comerciar y a producir en 1650. Entonces lo que yo estaba pensando era por qué, si ya se hablaba de una población en el Pacífico, cómo era esta producción y este comercio de cacao, si en realidad Cartago o un punto central en Costa Rica no existía. Es que es ahí un punto interesante. Nosotros, el gran asunto con Costa Rica, usted escucha, por ejemplo, en México, Puerto Veracruz, por ejemplo. Sí. El Salvador, que todavía cuando uno llega al Salvador, los aviones se salen un poquito al mar para dar la vuelta y aterrizar, está muy cerca del mar. Nosotros, por azares y por exploraciones de los primeros españoles que llegan, empiezan a buscar, a meterse, y en vez de colonizar de la costa para adentro, colonizaron del centro para afuera. Y eso le dio al país, incluso a nivel cultural, este desarrollo de cómo se dio esa conquista, le dio al país una cuestión cultural muy interesante, porque la vallecentralización del país no empezó en el siglo XX, en realidad empezó en esos momentos, y es muy interesante cómo nosotros todo lo pensamos en términos del Valle Central, hasta que usted llega a Golfito y se da cuenta que en Golfito las condiciones son muy diferentes. O alguien puede pensar que es otro mundo, tal vez le guste más, le vea la parte exótica o una cosa así. Entonces, mucho tiene que ver con eso, pero no era raro que los grandes señoritos cartagos tuvieran su finca cacautera. Entonces, el esclavo que tenían en esa finca cacautera vivía ahí sin su señor meses y meses y meses, hasta que podía llegar por el camino viejo, ¿verdad? Lo que sí es curioso es cómo incluso cuando llega la United Fruit Company a sembrar banano, cuando le dan por el contrato, esas tierras, y hacer el tren y toda la cuestión, cómo el cacao nunca dejó de producirse, y más bien la United Fruit Company acapara, no la producción de cacao, porque de hecho ya banano producía poco, lo que hacía era comprarlo a precios demasiado baratos, explotados a los pequeños productores, pero también compraba cacao, procesaba el cacao y lo vendía procesado a Europa. Entonces es interesante ver también cómo el cacao cómo no llegó a ser un producto de exportación principal antes que el café. Sí, eso también, bueno, lo que no expliqué, que estoy acordándome ahora al principio, es que probablemente esta discusión la termine dividiendo en 3 episodios del podcast, porque creo que vamos a llegar casi que hasta el siglo XX. Yo a sus órdenes. Y otra cosa también, estamos en el estudio de grabación y sala de ensayo de Esteban Fidalgo, no sé si todavía tiene nombre o no, pero ahí pueden alquilar lo que en Santa Lucía, Barba de Heredia. Y tenemos un fondo hermosísimo. Aquí hay de todo para que vengan a ensayar y tocar, así que ahí les vamos a producción, va a poner el número de Esteban, si Esteban nos da permiso para que lo consulten y vengan aquí a reventar la batería. Ahí está también Esteban en el control, así que un saludo a Esteban. Y también tienen guitarras y de bajos y demás para alquiler. Es un lugar hermosísimo. O sea, yo encantado de tener un fondo musical. Lo que pasa es que el tocayo no toca, pero ni el triángulo, no, mentira, eso soy yo.
Pero volvamos aquí usted estaba mencionando, yo creo que vamos a ver, creo que va a ser un poco desordenado todas las preguntas, pero también algo que le quería preguntar era que una de las cuestiones que acusan o que se quejan tal vez la gente y que es más o menos el mito que se ha ido o que se ha formado en la idea de la formación de Costa Rica es que no había mucha mano de obra, entonces también hasta los mismos españoles terminan trabajando para subsistir. Eso es algo que le quería preguntar, que cómo era la economía, cómo pasó, digamos, todos esos productos, porque ahorita vamos a ir tocando un poco cada uno, hasta tal vez mitad, digamos, lleguemos como hasta el 1750, porque ahí ya empieza a desarrollarse un poquito diferente. Sí, hay una cuestión muy importante y es, por ejemplo, cómo se da el proceso de conquista. Usted lo señaló ahora, es un proceso tardío, porque una de las cosas que empiezan, o sea, los españoles cuando llegan necesitan, quitémonos los sombreros, necesitan empezar a buscar gente para esclavizar. Y hacerlo lo que le llamaban encomiendas, ¿verdad? Reducciones, le llaman, bueno, reducciones todos en Norteamérica, pero encomiendas. Entonces, ¿qué era una encomienda? Tomaban una población indígena, algunos sí se sometían porque hay procesos militares, digamos, hay luchas entre las distintas poblaciones, entre los distintos grupos indígenas, y muchas poblaciones se someten al que está llegando, a ese tipo blanco con fierros y demás, y si le ayuda a derrotar al otro, ¿verdad? Si le ayuda, tal vez de las más patentes es la historia de Garavito, por ejemplo, ¿no? Un héroe, digamos, en el siglo XX, pero a Garavito llegan sus rivales a hablar con los españoles y dicen, ayúdeme a derrotar a este tipo, más o menos así, porque secuestró a mi hermana. Tiene una princesa y tiene secuestrada. Entonces hay mucha lucha interna. Y entonces hay pueblos que se someten voluntariamente. Yo no digo que todos, Dios guarde, eso no fue así, pero básicamente los sometían a la fuerza. Ya llegan a la zona de Cartago, ven que hay más población, más que en las costas. También el terreno es muy difícil, un terreno quebradísimo, que eso nos ha influido hasta el día de hoy para los accesos a comunicación, que después podemos hablar un poco de los localismos. Ese localismo no es solamente que los municipios se desarrollaban muy independientemente, los pueblos se desarrollaban muy independientemente, pero es que la comunicación de un pueblo a otro, sí, ir de Barba o de Acerrí a San José o a Cartago, o, bueno, la Villanueva, en realidad San José, la Villanueva, o de la Boca al Monte, ir de ahí a Cerrí o de ahí a Cartago, sí, o a Pacaca eran 1 o 2 días, ¿verdad? Y difícil. Entonces, pero lo interesante aquí es que empiezan a hacerse esas encomiendas, que es, tomamos a esta población indígena, la cristianizamos, le ponemos un cura, un monje, un fraile, se la damos a un grupo de frailes, a una orden, o se la encomendamos a un español, que también por supuesto tiene su curita a la par. Los cristianizan, pero aparte de cristianizarlos, los ponen a producir, los ponen a cosechar, los ponen a trabajar en cosas, y por supuesto todo eso para sacarles esos espíritus o una cuestión así que no les venía bien a los españoles, o quitarles, robarles toda su identidad, ¿verdad? Toda su identidad con el paso del tiempo, toda su identidad de pueblos autóctonos, toda su cultura, toda su cosmogonía, ¿verdad? Todos sus dioses, toda su creencia de la tierra y demás, porque ellos no conocían esta cuestión tan rara de la propiedad privada, por ejemplo, ¿verdad? O un rey que nunca vieron, por ejemplo. Un rey que nunca, ni siquiera vino. No, nunca vino. Y una de las... Sí, retomamos lo de la parte de cómo se fue colonizando. Entonces, a partir de 1560,
se empieza ya, digamos, la colonización en serio. No es que no hubieran encabezado ya operaciones, es que están terminando de tomar lugares donde hay más población indígena. O sea, el asunto era tomar lugares donde hubiese más población indígena. Entonces, por supuesto, primero se encargaron de México, de la zona de Guatemala, que a pesar de que los mayas ya habían desaparecido hace muchísimos años, era una civilización desaparecida, mucha población quedó ahí. Entonces era importante acaparar esa población, reducirla, someterla, y en Sudamérica ni para qué, ¿verdad? Con los incas. Entonces, claro, fueron ahí, bueno, ya tenemos esto, agarremos esto otro que es lo que nos falta, no vamos a dejar ese cabo suelto. Y la posición de Costa Rica, muy buena, siempre ha sido en el puro centro, o sea, el puro centro, ese puentecito que somos, muy estratégico, pero topográficamente una pesadilla estratégica hasta el día de hoy, pero bueno, aún así lo tomaron a la brava y lo tomaron. Y se empiezan ya a crear las poblaciones y demás, y en realidad avanzó muy rápido, ¿verdad? Muy rápido, pero las encomiendas, todo ese siglo XVI, XVII, ¿verdad? Fue de sometimiento, de lucha, de resistencia indígena, que se terminaron trasladando muchísimo a la zona de Talamanca, ¿verdad? Lo que hoy es Talamanca, al Caribe, porque era una zona más inhóspita donde no podían reducirlos, pero aún así siempre quedaron grupos grandes en otras partes del territorio, ¿verdad? Pero la forma fue esa, o sea, fue básicamente someter, hacer las reducciones, hacer las encomiendas, encargarlos, cristianizarlos, borrar su cultura, aunque en realidad se armó un gran sincretismo, ¿verdad? Y algo muy interesante es que probablemente alguien me lo apele, pero no tengo el documento, o sea, yo no lo conozco. Nunca hubo ley de mestizos. Bueno, escríbanlo en los comentarios si alguien tiene una crítica a lo que va a decir. No hubo ley sobre mestizos, nunca. Se consideran súbditos, punto. Pero cuestiones sobre los indígenas, sí. Pero sobre los mestizos nunca pensaron que se fueran a mezclar. O sea, nosotros, ¿verdad? Somos producto de ese tremendo mestizaje. Bueno, yo me hice un examen genético de esos baratos comerciales y tengo un 2% no asignado. O sea, yo digo que soy 2% extraterrestre, pero eso es un chiste de otro. Pero mi tatarabuela, de la cual queda casi un daguerrotipo, ¿verdad? Para los que no saben qué es como los inicios de la fotografía, ¿verdad? Sí. Es lindísimo trabajar eso. Casi un daguerrotipo, lo tengo digitalizado. La abuela de mi abuelo, barbeña, usted la ve y es ese daguerrotipo y usted dice, Dios mío, era indígena, y mi abuelo siempre la recordaba como una indígena. Entonces, bueno, es que, digamos, eso es algo muy interesante. Yo creo que hago este comentario y una pregunta y terminamos este episodio para seguir en el próximo. Algo que no hemos mencionado es que los españoles, que por ahí va otra pregunta que tenía, los centros de población en ese momento eran Barba, o era Barbac, Pacacas, que estamos hablando que es lo que es Ciudad Colón ahora, que es Acerrí, y hacia Cartago creo que lo que estaba era Curridabat. Ajá, exacto. Bueno, lo que ahora es Curridabat. ¿Por qué hicieron el centro, digamos, de población de ellos en Cartago? ¿Porque ahí hubo alguna población indígena o fue por alguna característica? Sí, no, hay varios pueblos que se redujeron ahí. Les llevó un tiempito someterlos, se terminaron sometiendo, ¿verdad? Que en realidad, perdón, era lo que ahora se conoce como el Huarco, supongo, era el Valle del Huarco, ¿no? La zona del Huarco, y después donde, bueno, recordemos Ujarrás, que todavía está ahí, ¿verdad? Y que están las ruinas prácticamente de la iglesia. Lamentablemente se ha perdido mucho del trazado. Y del Cartago colonial, ¿verdad? El Cartago de la colonia, se perdió todo en el terremoto de 1842, lo botó todo. ¿Qué hacen las ruinas que están ahora? No, las ruinas que están ahora
fue el último intento de reconstruir el templo de Santiago Apóstol. Ese fue porque se lo votó 3 veces. O sea, hay una falla, no tengo conocimiento geológico, pero hay una falla que más o menos de ahí se extiende a Desamparados, ¿verdad? Que se activaba más o menos cada 100 años por ahí. Tenía como cierta secuencia, porque en 1842, después, si no me equivoco, 1820, sí, hay otro después, hay varios seguidos. Como en los 1910. No, el de 1910 fue el último. Yo siempre molesto a los amigos míos cartagos diciendo que ya se les pasó. Ya está. Con la de Nicoya. Sí, ya está, o sea, ya les toca. Entonces se mueren de la risa. Y ese terremoto, bueno, ese último no fue así, fue así. Fue como estar en una tagada. Ajá. Pero parece que es una característica de esa falla hasta donde yo entiendo. Lo cierto es que el Cartago colonial no sobrevive nada. No, las ruinas yo creo que después de la última, 3 veces lo trataron de construir, 3 veces se lo reventó. Ya la última vez dijeron, ya, dejémoslo ahí. Pero hubiese sido muy interesante tener edificios de la colonia, Cartagos, ¿verdad? Edificios no post-independencia, sino de la colonia. Y eso, si mal no recuerdo bien, lo que dicen los documentos es que solo quedaron 6 edificaciones en pie. Que 6 edificaciones pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero 6 de todo Cartago se lo trajo abajo, completo. Y si usted se pone a ver Cartago, el centro no es tan quebrado, es bien planito. Uh-huh. Y pasa el río cerca, ¿no? Pasa el Taras, pasa otro. Pero es planito, entonces era una zona ideal para construir la ciudad, ¿no? Ya para asentar la capital. ¿Y dónde la asentaron? Al centro del país. Eso siempre nos dio la característica de cómo se fue desarrollando. Y me gustaría terminar este episodio haciendo una observación de algo que estaba comentando usted de la cristianización en la colonia con la fundación de la primera ermita de San José. La primera ermita de San José se construye en 1737 para atraer gente, que no lo lograron, pero también del que está leyendo últimamente, que uno de los propósitos era que la gente tuviera un lugar para ir a rezar. Uh-huh. Porque el oratorio más cercano, digamos, si no era Cartago, era venir aquí por cerca de Barrial. Y si el Virilla estaba crecido, no podían cruzar. Entonces, me parece muy interesante que deciden hacer en San José. Y ya después empieza, pero eso vamos a ver en el otro episodio, cómo empieza a poblarse San José y por qué. Pero la pregunta tal vez inicial, y dejémoslo, el episodio aquí es cómo fue esa migración o cómo empieza a poblarse San José, porque la ermita no lo logró, es un poquito después que para alrededor de 1750 por ahí. Siempre para ellos era importante, donde llegaran, la religión fue el sometimiento ideológico. Someter a alguien, ahora usted tiene un rey. Claro. No, entonces la iglesia dio el sometimiento ideológico. Era fundamental, o sea, usted no puede separar del proceso de conquista la religión de la corona. Son uno solo, actúan como un solo eje, porque los conquistadores venían con full espada, por supuesto, con ideas de oro, de riquezas y demás. También recordemos que no es que era un reino tremendamente rico, no, también expulsaba a mucha gente de la que viene acá también viene buscando fortuna, o sea, entre morir de hambre allá y morir de hambre buscándose el pan o una buena oportunidad, mejor lo buscaban buscándose el pan. Y entonces era importante siempre donde llegaban hacer esa parte ideológica importante que era la religión. Entonces es importante tener un oratorio no solamente para los españoles, ya los criollos que van naciendo aquí, lo que le llamarán los criollos, españoles nacidos fuera de España, sino también los sometidos, porque esa parte va a ser importante, o sea, ya los sometemos, ya no adoran a sus dioses, ¿verdad? Ahora
pero ¿dónde lo hacen? Eso es fundamental. Y de hecho los poblamientos, usted lo ve aquí, siempre, hasta la fecha de hoy siempre molestan. ¿Qué es lo que hay en cualquier pueblo? Una plaza, una iglesia y un musmani. Es lo que siempre hablan, ¿no? Y plaza, iglesia, musmani y tal vez el bar y tal vez dependiendo del lugar, ahora le llamaríamos que hay un EBAIS y antes había el municipio, ¿no? El ayuntamiento, donde estaba el poder político y los principales, la gente principal siempre estaba alrededor de la plaza central. La gente principal, los criollos españoles, siempre, y a partir de ahí empezaba a segregarse. Los mestizos más para allá, más para allá, etc. Que el mestizaje también es otro tema interesante. Uno lo puede buscar mucho en los textos, en los testamentos. Cuando usted lee los testamentos, por ejemplo, entonces dice, qué sé yo, va a testar y dice, heredo a mi hijo tal que tuve con la indígena tal. Eso yo lo leí en unos de Barba y en unos de Cartago, que siempre empezaba muy curioso, en el año no sé qué de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empiezan después a heredar y empieza a decir, heredo a mi hija legítima tal, heredo a mi hijo legítimo tal, o sea, lo hijo que tuvo con la esposa. Después empieza, y heredo a mi hijo ilegítimo que tuve con la indígena tal, le heredo tal y tal y tal cosa. Heredo a mi hijo ilegítimo que tuve con la mulata tal, la esclava. Lo sacan, lo ponen así, porque además era un asunto de hidalguía. Le heredaban el apellido, o sea que llevaron el apellido, y además de eso le libero. No liberaba a la mamá, liberaba al hijo, cabrones. ¿Ya? Liberaban al hijo, pero no a la mamá, por ejemplo. Entonces usted empieza a sacar las cuentas y dice, a ver cuántos tuvo. Con la legítima tuvo tantos y con las otras. Y había uno, a veces me hizo particularmente gracia, porque después lo vi en otros más, cuando decían, y me hizo mucha gracia que dijeran, y a la hija que tuve con la indígena tal, que trabaja en la casa del señor tal, o sea, una casa a la vuelta, no era ni siquiera una indígena que trabajaba con él, le heredaba tal. Entonces también, entonces usted empieza a sacar las cuentas y se da cuenta de que efectivamente, además, recordemos que había gente que nacía y moría en el lugar donde nació. Nunca salieron del pueblo, mucha gente nunca salió del lugar donde estaba. Era muy difícil, ¿verdad? Y ni qué hablar de las mujeres, que también es otro tema, ¿verdad? Pero dejémoslo aquí. Ya saben, estamos grabando desde la sala de ensayo y de producción o de grabación de Esteban Fidalgo. Ahí pueden verlo en redes sociales porque lo vamos a tallar como colaborador. Muchas gracias, tocayo, pero vamos a seguir a otro episodio más porque apenas vamos por los 1750, nos hacen falta 200, casi 200 años, 300 años casi. Más o menos. Bueno, no vamos a llegar hasta el siglo XXI, pero en esta yo vengo preparado hasta hablar al principio del siglo XX. Entonces nos vemos y ya saben, si les pareció interesante, pueden coméntenos cualquier pregunta que tengan. Y vean, este es el segundo episodio que va a continuación, que ya lo vamos a grabar. Tomamos agua, nos cambiamos. No nos vamos a cambiar, mentira, y seguimos. Esto fue Círculo Café. Los esperamos en el próximo episodio.